Bien, bienvenidos entonces a esta última parte de la clase de la unidad 4, en la que nos quedó pendiente ver el tema de cómo sería, cómo se redacta y cómo se desarrolla el informe pericial. Bueno, primero tenemos que identificar que al hablar del informe de pericia, lo que estamos haciendo es esto que se pone como primera definición: la exteriorización de la actividad del perito a través de un escrito donde vuelca todo su saber en la materia para la cual se lo solicita. Esta definición es conceptual y muy importante para nosotros porque no se trata de que el informe de pericia sea un informe técnico desde el punto de vista informático, tal como nosotros los informáticos estamos acostumbrados a hacer nuestra tarea, sino que es un documento que tiene una trayectoria legal, digamos, una interpretación en el contexto de una causa que obviamente tiene que ser un documento entendible para los no tecnológicos. Entonces, esto que se llama pericia o presentación judicial o informe del perito, lo que trata de hacer es responder al cuestionario efectuado en el proceso y emitir su opinión fundada como profesional, ¿no es cierto? Entonces, mm, en términos, digamos, de diálogo, no tan estricto ni tan abocado a esa estructura rígida que tenemos nosotros en los informes de ingeniería, el informe de pericia tiene una estructura diferente, un lenguaje diferente y muy importante para que no sea un elemento, digamos, este, complicado de interpretar por los otros actores en un juicio. Entonces, debemos conocer lo que se reconoce también como eficacia probatoria del informe de pericia. El artículo 477 que les cito aquí es el que establece de qué manera el informe de pericia tiene que ser analizado y estimado por el juez de la causa. El informe se ve en su completitud: cuáles son las competencias del perito, cuáles son los principios científicos y técnicos en que él fundamenta sus opiniones, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica, sean estas las que entiende el juez respecto de sana crítica, por supuesto desde el punto de vista forense, no desde el punto de vista informático. Las observaciones que pudieran hacer los consultores técnicos, los letrados que actúen en la causa, y conforme a las aclaraciones y a los demás elementos que el juez considere. O sea, que no toma solamente el informe de pericia, sino todo su conjunto. O sea, ¿cuál es la utilidad que este informe que le acerca el perito le resulta a él? ¿Cuál es la utilidad o la necesidad de este informe en el marco de la causa que está analizando? Entonces, tenemos que pensar que un informe de pericia tiene esta estructura como mínimo. Tiene 5 grandes partes que empezamos a analizar una por una. El encabezado tiene que ser un texto tipo nota de presentación, nota formal, en la que se indica lugar y fecha, la autoridad judicial a quien va dirigido el informe. A veces se conoce el nombre del juez, a veces solamente se hace mención al cargo, al señor juez del juzgado de primera instancia de tal cosa, y nada más, sin indicar doctor fulano de tal. También tiene que estar en esa primera hoja, que es la de presentación del informe de pericia, la identificación de la causa con los datos suficientes para que a su simple lectura se pueda, el escribiente de la mesa de entrada, digamos, pueda inmediatamente asociarlo a un expediente. O sea que se tiene que identificar la causa de fulano versus mengano, expediente número tal, si tenemos el cuerpo, o no, perdón, no el cuerpo, sino que si tenemos nuestra designación, entonces nos presentamos allí en la que dice, fulano, o sea, yo, por ejemplo, Herminia Beatriz Parra, vengo en carácter de perito de parte designado en la causa a hacer la presentación del correspondiente informe de pericia, o perito de oficio designado en la causa, o lo que fuera, cual fuera el rol en el que yo he sido designado como perito informático en esta causa. Esa primera nota de presentación culmina con la firma nuestra. Y a continuación va el informe en sí, el informe de pericia. Entonces, dentro del informe de pericia comienza con el objeto, que normalmente el objeto de la pericia son los puntos de pericia. ¿No? No normalmente, siempre nosotros tenemos que tomar como estilo que el objeto de la pericia es el dar respuesta a los puntos de pericia. Esos puntos de pericias se tienen que hacer mención tal como están indicadas en
las actuaciones. No puedo hacer una interpretación del punto de pericia, tengo que ponerlo textual. Incluso, si puedo indicar los folios, mucho mejor. Y si está encomillado, muchísimo mejor, para que se ubique en base a qué cosa trabajé yo a partir de esa definición inicial. También, cuando corresponda, se hace mención a las pruebas documentales o digitales o dispositivos que nos entreguen para el análisis. Ya sea que, por ejemplo, nos entregan copias de correos electrónicos o tenemos que hacer la pericia de un celular y previamente nos han entregado, entonces nosotros ponemos ahí, ¿no es cierto?, pruebas documentales, documentos, o perdón, soportes digitales analizados y hacemos la mención de cuál es el celular que nos fue entregado. A continuación, el tercer apartado, digamos, es el desarrollo de la pericia. Allí lo primero que se hace es con un párrafo claro indicar la escena o contexto del análisis pericial, incluyendo, si fuera el caso, la presencia de terceras personas, el usuario, el escribano, el oficial de justicia, si fue allanamiento en el marco de tal causa, allanamiento según expediente, esto, lo otro, etcétera. Nosotros tenemos que hacer una referencia de cuál es la escena en la cual desarrollamos la actividad pericial. El lugar de recolección de la evidencia y el análisis pericial cuando corresponda, si estamos haciendo una recolección en vivo durante un allanamiento, si lo estamos haciendo en nuestro laboratorio forense, si lo hacemos en un laboratorio forense de terceros, ante la presencia de escribanos, todos esos datos tienen que constar allí. Luego se hace todo un apartado respecto de metodologías y herramientas solicitadas que tendrá la cantidad de páginas o de párrafos, digamos, que correspondan, ya lo vamos a ver un poco más en detalle, y tiene que tener eso también una enunciación secuencial de los pasos realizados con el grado de detalle suficiente. Esa enunciación secuencial tiene que dar idea de que se aplicó una metodología, que no es que yo de golpe de la escena digo, bueno, acá están los resultados. Porque no indicar esa secuencia de pasos es quitarle fuerza a la pericia, porque cuando después tenga alguien que revisar mi informe pericial, van a ver que hay huecos muy grandes y eso puede causar la impugnación de la pericia si no tengo claro qué es lo que, digamos, si el lector no tiene claro qué es lo que se realizó durante toda la actividad pericial. Y por último, vamos a las conclusiones. Estas he expresado en términos de los puntos periciales. Las conclusiones no es una conclusión general que a mí me parece tal cosa, sino que yo tomo cada uno de los puntos de pericia y los contesto. Al punto A, que solicita la enunciación del correo electrónico de origen. Bueno, correo electrónico de origen es tal, y ponemos el nombre del titular del correo, ¿no es cierto? El nombre de la cuenta, arroba, el dominio que corresponde, chao. Y así con cada uno de los datos. Ya vamos a ver en los talleres finales cómo yo voy a ser muy estricta en la revisión de cómo ustedes manejan el informe de pericia, justamente para ayudarlos a que ese informe tenga la prolijidad, digamos, y la exactitud que requiere este tipo de contextos legales. Por último, agregamos los anexos si es que corresponde. Por supuesto, no es obligatorio los anexos. Algunos de esos anexos pueden ser con impresión de datos relevantes encontrados. Si nos dieron, supongamos, un pendrive en donde hay 100 fotografías y nosotros sabemos que el juez necesita un ejemplo de esas 100 fotografías porque después él las va a visualizar, entonces buscaremos el ejemplo de esa fotografía que nos parezca más adecuado y esa va impreso, digamos, va como PDF dentro de ese informe, pero va visible, digamos, no solamente en el pendrive. También tendremos aclaraciones y temáticas técnicas dirigidas al profesional técnico informático. Esto sí, ahí va un anexo técnico en donde, por ejemplo, si nosotros hemos utilizado una máquina virtual, si hemos bajado un software que hemos debido configurar, etcétera, todo aquello que le ayude, ahí sí, al lector informático a poder entender cómo es que hemos utilizado las herramientas, las metodologías, los dispositivos, etcétera. También tiene que haber un soporte digital de este propio informe que estamos entregando, todos los datos que sostienen las conclusiones y si fuera necesario y fuera posible también las herramientas forenses, ¿no es cierto? Es decir, ¿cuál es el concepto? El concepto es que el informe de pericia tiene que poder ser repetible. O sea, que alguien, un informático, agarra todo el informe completo más los anexos técnicos
Y mirando la metodología realizada, más todos los datos que yo debo haberle completado e informado en estos anexos técnicos, él debería poder realizar nuevamente la pericia. ¿Ah? Las conclusiones deben ser entendibles para aquellos partícipes del juicio que no sean informáticos. O sea, recuerden, el punto de pericia es una pregunta. El juez, aunque lo exprese, no con el signo de interrogación, pero aunque nos expresa una duda, una orden, él necesita que nosotros digamos, por ejemplo, verificar tal cosa. Entonces nosotros decimos, sí se verifica, no se verifica. ¿No? Cuando dice constatar, sí se constata, no se constata. Encontrar, se encontró, no se encontró. O sea, hacer referencia al sí o al no. Y si es un ni, entonces también tenemos que decir sí, pero o no, pero. ¿No es cierto? Cuando tengamos dudas, cuando no estemos seguros si podemos dar una respuesta certera y cabal al punto de pericia, tenemos que explicar y por qué no lo podemos dar. Hay muchos casos en donde los puntos de pericia, cuando uno es perito de parte, son complicados de obtener con software forense, digamos, de uso libre. Uno debería tener acceso a software propietario. Como no tenemos obligación, porque cada uno de nosotros como perito tenemos nuestros recursos para desarrollar la tarea y demás, yo no tengo obligación de tener en mi casa un UFED, digamos, para hacer los análisis de celulares. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Decir, no se puede responder a este punto con las herramientas disponibles por parte de este perito. Aconsejo o sugiero que se busque la colaboración de, qué sé yo, el Ministerio Público Fiscal, que cuenta con esta herramienta, o la Gendarmería Nacional, u otras fuerzas de seguridad, o lo que fuera, ¿cierto? Entonces, si nosotros contestamos el punto de pericia a partir del análisis que estamos haciendo, perfecto, se contesta, y si no, tengo que decir por qué no lo puedo contestar. El informe tiene que estar expresado en lenguaje claro y convincente, y los anexos técnicos tienen que ir con toda la terminología informática, no las conclusiones. ¿Ya? Ustedes pónganse a pensar que cuando hablamos en difícil, si me permiten la expresión, eso se les complica al juez, al abogado, al fiscal, porque ellos vienen acostumbrados a una lectura jurídica de toda la causa. Cuando se chocan con estos que son estudios complejos, digamos, se marean, no entienden. Por allí se pierde mucho tiempo porque nos llaman para hacernos una indagatoria, para pedirnos aclaraciones del informe y etcétera. ¿Ya? Por último, siempre uno tiene que cuidar la objetividad y la formulación de opiniones sobre cuestiones que no nos competen. O sea, yo no puedo agarrar y decir, de esto se deduce que fulano de tal es culpable. ¿Quién soy yo para definir la culpabilidad o la inocencia de una persona? No soy juez, no soy abogado. Soy simplemente un colaborador de la justicia. Entonces yo tengo que medir de que el informe no tenga ninguna situación que sea objetable, ¿ya? Porque el otro, el que se ve perjudicado por el informe que yo elaboro, lo va a leer con lupa, digamos así, para tratar de voltear el informe, o sea que no sea admisible. El lenguaje claro significa una idea por oración. Acá yo les paso un truco, ¿no? Nosotros en el grupo de Leucasal, que hacemos investigación, que leemos muchos papers y qué sé yo, por ahí nos llegan textos en inglés, o bien nosotros tenemos que traducir al inglés, digamos, para las presentaciones en congreso. Y no hay nada mejor que hacer el esfuerzo de tratar de leer un párrafo y volcarlo en otro lenguaje para simplificarlo, para entender que estamos llenos de adjetivos y de toda la pompa y loor, digamos, que luce bien en cuanto al lenguaje técnico, pero que desde el punto de vista de la practicidad de los verbos y de la estructura de la oración se complica muchísimo. Entonces acá es una idea por oración, oraciones cortas, párrafos cortos, un tema por párrafo. Empiezo a elaborar el tema de las metodologías en un párrafo, en dos o tres como mucho. En el primer párrafo tengo que hacer una enunciación de cuál fuera la metodología, si es que la aplico tal cual es, o una metodología propia basada en los, qué sé yo, los métodos de tal y cual otro, ¿no es cierto? Y después empiezo paso uno, tal cosa, paso dos, paso tres, o como directamente yo necesite formularlo para que el abogado, digamos, ¿no es cierto?, pueda entender lo que escribí.
Tengo que tener la estructura básica, sujeto, verbo, predicado, es decir, las normas de escritura que nosotros hemos aprendido ya desde nuestra época de jóvenes, cuando estábamos en la escuela secundaria. Voz activa, o sea, no utilizar el verbo ser o estar más el participio pasado. Por ejemplo, es controlada por, sino controlar o estar, exacto, ir directamente a lo que se hace, verbo activo, a la acción. Y hay que ser muy prudente en el uso de los signos de puntuación, específicamente la coma. Hay ejemplos de oraciones que se interpretan de un sentido porque falta una coma en el medio, digamos, y colocando ese signo de puntuación ya le da otra interpretación a la oración. Así que tenemos que hacer una lectura en ese sentido. A veces es aconsejable que un tercero que no ha participado en la causa lea el informe para ver si él lo entiende. Obviamente, conocedor del tema, pero que no haya participado en esta pericia específicamente. Acá les paso un ejemplo de un informe de pericia que a mí me pareció muy, muy interesante, que es un trabajo que hizo la Interpol sobre unos equipos que se secuestraron en su momento a la FARC, este grupo guerrillero en Colombia. Lo que hicieron los policías, los investigadores de la Interpol, primero fue numerar cada párrafo. Y cada uno de esos párrafos tenía una idea central que definía muchos aspectos muy densos de la pericia. Acá, por ejemplo, el párrafo 25 decía, una vez fijadas las condiciones para el despliegue de la unidad de gestión de crisis en Colombia, la dirección de Interpol designó a los funcionarios de la Secretaría General que iban a formar parte de dicha unidad junto con los especialistas de Australia y Singapur. Un jefe de unidad y un especialista en investigación informática de forense de Interpol fueron asimismo designados para formar parte de dicha unidad. O sea que acá era tan grave, digamos, tan compleja la situación de estos equipos que había que asegurarse que hubiera imparcialidad de todas las partes y qué sé yo, que el Interpol tomó el comando y dijo, primero vamos a armar un equipo de investigación. Y acá en este párrafo decía quiénes tenían que participar. Y así van a ver que es muy interesante. Eso después si tiene tiempo, léanlo, porque realmente es una joya para que vean la cantidad de detalles y de cosas que por allí involucra un informe pericial mucho más allá de las tareas técnicas que se tienen que hacer. ¿Ya? Veamos ahora el concepto de la contrapericia, porque ¿qué pasa? Nosotros hacemos el informe de la pericia, ¿no es cierto? Se lo entregamos al juez o se agrega al expediente y ahí tenemos nosotros nuestros 5 días que tenemos que esperar a ver si el informe es impugnado o no. Cuando es impugnado, se hace en base a la contrapericia, porque ¿qué es lo que hace? Entregamos el informe, los abogados se hacen de las copias de ese informe y el que se siente perjudicado en la causa por el informe que nosotros hacemos, posiblemente convoque a su propio perito para que le haga la contrapericia. Es decir, le va a decir, mira, este informe nos perjudica, así que veamos cómo podemos eh, impugnarlo de manera tal que no cuenten las conclusiones a las que arribó el perito. También nos puede tocar a nosotros como tarea, ¿no es cierto? O sea, en otras causas en donde yo no participé para hacer la pericia, sí me llamaron para hacer la contrapericia. O sea, me dijeron, mire, acá tenemos una pericia que no nos favorece, yo necesito que usted la analice y me diga a ver qué podemos hacer frente a esto, cómo la podemos impugnar. Entonces, una contrapericia es un caso particular de actuación pericial, en donde se hace una auditoría del informe de pericia para encontrar los puntos débiles o errores. Es decir, yo en ese sentido me pongo a analizar la tarea pericial hecha por mi par, digamos así. No hago la pericia en el sentido de que tengo que verificar la veracidad o no de el archivo que contiene la evidencia digital, ¿no es cierto? Sino lo que yo hago es tratar de hacer un análisis técnico de la correctitud, digamos, de lo planteado por mi colega perito. Si la intención es revisar la actuación pericial inicial, también pueden participar de esto los expertos del área del derecho y del área criminalística o de otras disciplinas, por ejemplo, ¿no es cierto? Es decir, por allí yo puedo leer párrafos que están vinculados al perfil psicológico, digamos, del acusado o lo que fuera, y yo sé que eso
me suena mal, porque nosotros los peritos informáticos no tenemos competencias para eso. Pero tampoco lo puedo refutar, entonces posiblemente llame a un perito psicólogo, le digo al abogado, mira, esto sería bueno que lo vea el perito psicólogo también para que vea si con esto que dice el perito informático se puede objetar o no también la pericia. Lo que es muy importante destacar es que la contrapericia solo se realiza considerando lo informado por el perito y que esté formalmente ingresado en el expediente. Es decir, yo puedo haberme enterado de noticias, puedo haber dicho muchas cosas o haberme imaginado o conocer al perito y saber cómo actúa, etcétera, etcétera, pero eso no es conducente para realizar o para formular el informe que después sale como informe de contrapericia, ¿no es cierto? Es decir, yo me tengo que circunscribir al informe del perito que él presentó en la causa y a toda otra información que figure en el expediente de la causa. Todo lo demás, que son suposiciones o agregados que yo pudiera hacer, eso corre por mi cuenta. Tendré que verlo con el abogado de la parte, comentarlo y ver de qué manera se puede incorporar eso en la causa. Pero en principio, en el informe de contrapericia que yo le entrego al abogado, esa objetividad también, digamos, esa rigurosidad respecto del material de la causa, eso es fundamental. Puede ocurrir también que yo intente llegar a hacer la repetición del análisis forense. O sea, no le encuentro nada. Lo leo al informe y digo, está perfecto, no hay cómo impugnarlo. Entonces digo, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a hacer todos los pasos que indicó acá el perito, mi colega perito, y voy a ver si llegamos a los mismos resultados. Entonces, fíjense en que desde ese punto de vista es como si yo tuviera una receta para hacer un flap y yo voy a seguir exactamente los pasos que dice la receta. Con lo cual, si no dice, por ejemplo, ¿no es cierto?, separar las llamas de las claras para batir a punto de nieve, supongamos así, no lo voy a hacer porque el informe de pericia no lo dice. Por más que yo, que siempre hago flanes, sé que eso se debería hacer, supongamos, pero no lo tengo que hacer porque no lo dice el informe. Entonces, fíjense en cómo también cuando uno elabora su propio informe pericial, ya puesto del otro lado, ¿no? Yo soy un perito, estoy haciendo mi tarea, escribo el informe de pericia, lo tengo que escribir pensando que puede venir otro colega perito a realizar la misma pericia que estoy haciendo yo, y en ese caso debería arribar a exactamente los mismos resultados. Entonces, por eso les explico que el informe de pericia tiene un sentido, una interpretación, unas características que van mucho más allá de los informes técnicos que estamos acostumbrados nosotros a realizar en nuestra actividad profesional. Cuando uno hace una contrapericia, están estos 6 elementos que sirven de guía para poder hacer la contrapericia. Primero, la completitud requerida. O sea, el informe de pericia tiene que tener documentados los pasos del proceso forense, enunciación de la metodología y las herramientas. Los anexos técnicos tienen que ser suficientes. Tiene que haber el acompañamiento de la documentación digital debidamente diligenciada, o sea, impresa, acompañada con número de página, con folios, etcétera. Segundo punto, que se garantice la repetibilidad de la prueba. Si yo de la simple lectura ya veo que no está la parte en donde tengo que separar la clara de la yema, ¿cierto? En el huevo, entonces ahí yo ya debería decir, acá tal parte, ¿no es cierto?, impacta en la repetibilidad de la prueba porque no se enuncia el paso correspondiente a cómo separar esto de lo otro. Es importante que el informe no contenga ambigüedades o contradicciones. El perito, si en la hoja tal, párrafo tal, dice tal cosa, pero después en tal otra folio, párrafo tal, se contradice, entonces yo tengo que rescatar esos dos párrafos y decir, acá dice A y acá dice B. ¿Cuál es el valor real? ¿Cuál es el dicho que corresponde? Que se respete la cadena de custodia. Esta es otra cuestión fundamental, porque si no veo con claridad que el dispositivo analizado, la evidencia digital, ¿no es cierto?,
no ha sido rigurosa el análisis desde el punto de vista de haber comprobado inicialmente que no se rompió la cadena de custodia para poder hacer la pericia. Entonces, bueno, ahí yo ya la puedo impugnar, porque ya digo, este perito no se fijó si el archivo estaba encriptado, primeramente, que nada, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué sirve todo lo demás? ¿Ya? Que el perito actúe perdón, que el perito actuante cumpla con los requisitos legales, es decir, que haya sido designado perito y que además cumpla con los criterios para ser designado perito. ¿No es cierto? Por ejemplo, si es un perito informático y dentro de la regulación de nuestra actividad está que él debe estar matriculado en el colegio profesional de Salta, supongamos, bueno, verificar que efectivamente este perito esté matriculado en Salta, porque si no, al ser ese un requisito exigible por la justicia, desde ahí yo ya puedo decir, pum, y impugno toda la actividad porque usted no debería haber sido incorporado a esta causa como perito, por ejemplo. Y que además actuara, digamos, que se visualiza en el informe todas las consideraciones de imparcialidad, objetividad y responsabilidad que tiene que tener como profesional de las pericias informáticas. Bien, el último tema de esta unidad es acerca de la regulación profesional. Ya alguna cosita por allí en el curso hemos comentado. La regulación profesional en cuanto a cuáles son los honorarios que cobra el perito, usualmente hay, digamos, en todas las provincias hay una ley provincial digamos, que regula la actividad profesional de los informáticos y allí normalmente se indica todas las tareas que puedan hacer y en ese caso los consejos profesionales, que son los responsables de implementar estas leyes provinciales y que además matriculan a los profesionales, ellos fijan honorarios profesionales. Estos valores que le pongo acá son de referencia, obviamente, posiblemente a la fecha de hoy esté totalmente cambiado, pero fíjense, nosotros tenemos un valor horario para Buenos Aires, Córdoba y Salta, y un valor mensual para Buenos Aires y Córdoba, ¿no es cierto? Entonces, nosotros acá en Salta, el colegio profesional define también el valor hora del perito informático, pero también se puede hacer una cotización por 100 horas de proyecto, digamos, o sea, cada 100 horas, tanta plata. Bueno. Fíjense en que el valor horario es muy diferente, o sea, en Córdoba 8.500 pesos y en Salta 5.900. En el caso de Salta, que es donde yo más conozco, ellos definen, dijo PAIPA, el Consejo de Ingenieros de Salta define lo que se llama un valor mínimo ético, es decir, desde ahí para adelante. O sea que son 5.900 es lo mínimo que uno puede pedir como eh, honorario, digamos, eh, por hora de la tarea pericial. Pero esos son siempre honorarios sugeridos, es decir, es lo que se estila, es lo que está, digamos así, el valor profesional de la actividad informática en la zona. Ahora bien, otra es lo que hace, perdón, pensé que tenía esa transparencia, otra es lo que define el juez. El juez cuando hace la regulación de honorarios, lo que puede llegar a pasar es que ellos tienen otros criterios que por ahí se contradicen con esto que yo los estoy fijando acá. En algunos casos ellos dicen que nadie puede ganar más que los abogados que están eh, actuando en esa causa. ¿Cuáles son las razones de eso? La verdad que las desconozco. Podemos pelear un montón, discutir un montón, pero la situación es esa. La otra es el tiempo de regulación de los honorarios. En algunas causas ellos dicen, no, vamos a esperar a que finalice el juicio, con lo cual es probable que nosotros cobremos nuestra actividad laboral, digamos, pasados 2, 3 años, y no sabemos si en ese momento el valor va a estar actualizado, va a ser representativo de la tarea que hemos realizado, etc. Hay otros abogados más bondadosos que entienden que la tarea del perito es de auxilio de la justicia, que inicia y culmina, digamos, en determinado momento y no puede estar sujetando el pago de sus honorarios a la finalización del curso. Pero en última instancia es una cuestión bastante discutible, nunca nos quedamos conformes con la regulación, porque la verdad, la más de las veces, digamos, no es que se menosprecia, digamos, pero no se le reconoce la tarea
pericial el valor del esfuerzo que ha significado para nosotros realizar toda esta tarea. Esa es la razón por la cual existen muy pocos peritos informáticos registrados en las Cortes de Justicia. La mayoría de nosotros trabajamos como perito de parte, en donde allí uno ya puede hacer un preacuerdo, ¿no es cierto?, de honorarios, antes de comenzar a trabajar en la causa, ya le fija al cliente cuánto es que va a cobrar por esa actividad pericial. ¿Ya? Bien, entonces, con esto estamos terminando la unidad 4. Fíjense lo importante de esta unidad ha sido enfocarnos en lo que es la actividad pericial en los patios, digamos, o en los pasillos de los tribunales, cuáles son los deberes, derechos y responsabilidades que nos competen como peritos, los pasos procesales necesarios, y hablamos también acerca de lo que fueron, lo que son los puntos de pericia y el informe de pericia, ¿no? Esto es bastante interesante para poder este, entender cómo es que culmina nuestra actividad pericial, ¿no? Nosotros estamos muy del lado técnico de la informática, pero cuando trabajamos en estos ámbitos, esto nos muestra el perfil con que hemos logrado asimilar, digamos, nuestra actividad profesional con el contexto de las ciencias forenses. Como siempre, dudas o consultas quedo a disposición. Muchas gracias por escuchar esta clase.